Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Extrañaban la iglesia? No estoy convencido. Varios disfrutaron de sus vacaciones. Estoy viendo tanto azul. No, como el Messenger, ellos tenían una carita con su cubreboca. Es como si estuviera viendo cientos de caras así. Pues es un gozo de poder estar juntos como familia de Dios. Amén. Bueno, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Qué bueno. Pues vamos a aprender juntos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Quisiera compartir en la prédica esta tarde un tema que se llama el Dios de las Escrituras. Dios ha elegido de manifestarse a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto creen que la palabra de Dios es de alto valor? ¿Cuántos la aman esta noche? ¿Aman la palabra? Pues ese es el... Estaba leyendo por el internet que un cristiano, no sé, creo que desde hace muchos años, en una oración, y esa persona decía: Señor, que quizás si tuviéramos que perder, negocios, si tuviéramos que perder casas, si tuviéramos que pasar por tribulaciones, pero por favor, que nunca nos quites la palabra de Dios. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Y nosotros vamos a ver esta noche acerca de el gran valor de la palabra de Dios, pero también cómo la palabra de Dios es un libro único. Por ejemplo, 2 Timoteo 3, 16, dice: toda la escritura es, ¿qué dice? Inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Pues inspirada por Dios. Este verbo ahí, inspirar, en el griego, habla acerca de ser soplada divinamente. O sea, Dios mismo guiando los escritores, de la palabra que nosotros tenemos. O sea, Dios siendo el autor, ¿no? Y luego dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el libro de Dios, pues. Y la Biblia es un libro único. No hay otro libro como la Biblia. Y Dios ha decidido de manifestarse a través de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios sin tener la palabra de Dios? Por eso es necesario que usted y yo, que nosotros siempre estemos escudriñando las Escrituras, viendo lo que dice la Biblia, estudiando la Biblia. Desde cuando Dios, con su dedo, dándole a Moisés los mandamientos sobre las tablas, hoy Dios escribe sus mandamientos, ¿dónde? ¿Alguien sabe? En nuestro corazón. Así dice 2 Corintios capítulo 3, si lo quieren buscar en su Biblia. 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida, dice así, 2 Corintios 3, expedida y leída, así dice la Biblia. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por eso, ¿dónde debemos guardar la palabra de Dios, hermanos? Pues el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Y luego dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros. O sea, nosotros debemos estar guardando la palabra de Dios en nuestras vidas. Estaba leyendo un día un libro que decía que los hermanos, yo me acuerdo, yo creo que se fue en la China, cuando los hermanos, muchos de ellos no tienen Biblias enteras. Entonces la manera que ellos pudieran memorizar las escrituras, ellos iban pasando el uno al otro pedazos de la Biblia, pedazos escritos. Entonces cuando los misioneros llegaban para entregarles Biblias enteras, ellos lloraban. No podían creer lo que ellos tenían. Estaban llorando. Y usted y yo, nosotros tenemos la Biblia y muchas veces está ahí al lado de, no sé, al lado de la cama, al lado del comedor, y solamente la agarramos en una emergencia o solamente la agarramos para ir al templo. Y quiero animarle en esta predica que usted se meta como nunca antes, que usted esté guardando la palabra de Dios. Usted sabe ese peligro si una persona está buscando a Dios y cree que conoce a Dios, pero no tiene su base en la palabra de Dios. No va a saber filtrar o discernir. Necesitamos conocer el Dios de la Biblia. Hoy se predica un Dios de la imaginación del hombre, un Dios de la revelación de fulano de tal. Pero usted y yo necesitamos conocer el Dios de la Biblia, ¿sí o no? Y vi algo horrible por el internet. Vi en una página del internet que una empresa supuestamente cristiana que está vendiendo una playera, y en esa playera tiene supuestamente la foto de un bebé llorando, y supuestamente es el niño Jesús, pero un bebé llorando, y dice en inglés, ay, dame amor, por favor. Y luego vi otra playera que decía, Jesús es mi compa. Y así, Jesús es mi compa. Y lo más horrible de los tres que vi era una sudadera que decía, Jesús es mi novio. Pero tenía puesto un hombre. Todos se quedaron sin respiro. Pero qué horrible. Dios creó al hombre en su imagen. Hoy los hombres quieren crear a Dios en su imagen. Nosotros queremos un Dios, no un Dios chiquitito, un Dios pasivo, un Dios que no nos hace daño, un Dios que siempre que me da lo que yo le pida, un Dios que sale como de la lámpara como Aladín. Pero usted puede desviarse si usted no está asegurando que el Dios que usted está conociendo es el Dios de la Biblia. Tenemos que conocer el Dios de la Biblia, hermanos. El Dios de la Biblia, nada más les voy a dar tres ejemplos rapidísimos. El Dios de la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 12, y si ustedes veo que muchos están anotando, qué bueno, porque no me creen a mí, nada más por ser uno de los pastores de la iglesia, o sea, pero hay que checar en la Biblia. Pero en Hebreos 12, 18, la Biblia dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y ardía en fuego, y a la oscuridad, y a las tinieblas, a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaran que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pues imagínense, los israelitas ni siquiera, porque Dios se manifestaba, y los israelitas decían a Moisés, tú háblale con él, nosotros no queremos acercarnos, porque estaban viendo, o sea, Dios manifestándose, porque los judíos pensaban, si alguien viera a Dios, se moría. Isaías, cuando lo vio el Señor en Isaías capítulo 6, al ver al Señor sentado sobre su trono, la Biblia dice que él dijo, ahí está mi compa. ¿Es lo que dijo Isaías? No, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto,
Imagínense, no estamos hablando de un borracho de la calle, estamos hablando de un profeta de Dios, que por un instante Dios se reveló a él para que él lo viera en su majestad, en su santidad, viendo los serafines volando alrededor del trono. Fue tan terrible que él dijo: ay de mí, soy un hombre muerto. Hoy se predica otro Cristo, otro evangelio, otro Dios. Hoy se predica un Dios que usted le puede mandar, no es el Dios de la Biblia. Pedro se postró delante de él en Lucas 5 al ver un milagro en la pesca milagrosa. Juan en Apocalipsis capítulo 1 cayó como un hombre muerto al ver al Señor Jesucristo en su gloria, cuando vio su rostro como el sol en su resplandor, y vio sus ojos como llama de fuego. Cayó como hombre muerto. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, ¿sí o no, iglesia? Conocer al Dios que la Biblia, porque Dios, la Biblia dice toda la escritura, o sea, toda la Biblia dice. También dice 2 de Pedro 1:21, 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es decir que los autores humanos de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo en escribir la Biblia. Tenemos por lo tanto que Dios mismo fue quien impulsó y enseñó a los autores bíblicos de tal forma que lo que escribieron es la autorizada palabra de Dios con plena cualidad de revelación divina. Imagínense la Biblia como libro único. La Biblia que más o menos, que la Biblia que nosotros tenemos, o sea, es una colección de 66 libros de 40, más o menos 40 autores, que ellos escribían en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes situaciones y circunstancias, por un tiempo, por un espacio de tiempo de más o menos 1500 años. Entonces, ¿usted cree que sería posible, o sea, agarrando, o sea, 40 y tantos autores y 66 libros, y de repente unirlos? ¿Y cuáles serían las probabilidades que estuvieran de acuerdo de todos los temas, de todos los valores? Pues sería imposible. Pero porque Dios es el autor de la Biblia, por eso todo coincide, ¿no? O sea, la Biblia que nosotros tenemos, que la Biblia escrita, y esos escritores que no habían hecho previo convenio entre ellos. Esto imposible de ocurrir, ya que escribieran el libro cuando menos en un periodo de 1500 años. Pero no solamente eso, pero la Biblia nos dice que los diferentes autores, como Josué, que fue un general militar, Salomón, que fue rey, ¿no? Daniel, que fue un primer ministro, Pedro, un pescador, Lucas, un médico, Mateo, un cobrador de tributos, Pablo, un rabino, ¿no? Y tenemos los otros escritores. Esos hombres escribieron la Biblia en lugares diferentes, en circunstancias diversas. Moisés en el desierto, Jeremías en la cárcel, David en el campo, en el palacio, Pablo en la prisión, Lucas de viaje, Juan aislado en Patmos, y otros bajo tribulación, otros en diferentes continentes, pero simplemente para marcar una vez más que es la palabra de Dios. Toda la Biblia coincide. Toda la Biblia. Y eso es un milagro, porque ellos se venían de diferentes culturas, diferentes épocas, y hablaban diferentes idiomas. Una persona se va cambiando. Que una persona tiene 15, piensa diferente cuando tiene 22. Y cuando tiene 30, cuando tiene 40, se va cambiando su forma de pensar. Pero mira cómo Dios, a través de esos hombres, soplando divinamente, guiándoles para que usted y yo tuviéramos su palabra, esa palabra de vida. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por esa palabra que nosotros tenemos? Increíble.
O sea, la historia progresaba, pero los temas centrales seguían del carácter de Dios, ¿no? De su fidelidad, de su amor, su salvación, la fe, obediencia, su santidad. Pues increíble. Y un profesor tengo su nombre, Montier Williams, que es un profesor de libros religiosos del Oriente. Él dijo que la Biblia es única, o sea, en el sentido porque él había estudiado por muchos años libros religiosos, y él ve con el pasar de los años, o sea, ya no hay nada que ver, ya no se coinciden en los pensamientos, en los nombres. Pero él dice que la Biblia está en un lugar solo, como categoría. Solamente las escrituras que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos. Y la palabra de Dios no es un libro mítico. Usted sabe, por ejemplo, en otros libros que, por ejemplo, para los grecos, ellos tienen en las obras religiosas de ellos en Grecia, ellos tienen ahí en sus libros que la tierra supuestamente, según ellos, sus creencias, la tierra estaba sostenida por su Dios. Y luego en la India, según los hindús, ellos dibujan la tierra sostenida por las espaldas de 8 elefantes gigantescos. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Y usted sabe que Dios ya escribió eso, pero cientos de años después descubrió eso Isaac Newton. O sea, acerca de las leyes de gravedad. Entonces Dios, o sea, recién los hombres están alcanzando a Dios. Dios ya declaró que colgaba la tierra sobre nada. Y recién los hombres están descubriendo lo que Dios escribió es verdad. Porque servimos a un Dios de verdad. Y hay muchas pruebas aún científicas. O sea, se ve aún que la Biblia y las ciencias son congruentes. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:41, dice, una estrella es diferente de otra en gloria. 1 Corintios 15:41. Usted sabe que recién los científicos con sus, ¿cómo se llaman? Sus telescópicos, recién descubrieron que cada estrella es diferente en su manera de brillar, en su gloria. Pero ahí está en 1 Corintios 15:41, Dios diciendo eso que de nuevo los hombres recién están descubriendo. Se sabe que Dios también en la palabra, en Jeremías 31:35, la palabra de Dios describe el movimiento del universo que después los científicos lo descubrieron. Dice en Jeremías 31:35, dice, así ha dicho Jehová, que da al sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Y aún Dios declarando en Job 28:25, Dios de nuevo revelando algo que los científicos recién descubrieron. En Job 28:25 dice, al dar peso al viento. Usted sabe que recién desde hace 300 años los científicos descubrieron que el viento tiene peso. Desde hace 300 años. Pero Dios los ganó de nuevo. Revelando que la Biblia no es el libro mítico, no es el libro de los hombres. La Biblia es la palabra de Dios. Y aún la Biblia, en Isaías 40:22, habla acerca, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Sobre el círculo de la tierra. Por muchos años se creía que la tierra era como. Pero Dios revelando que recién los científicos están descubriendo. ¿Se da cuenta? En 1616,
un hombre, William Harvey, descubrió que la circulación de la sangre era clave para la vida del ser humano en 1616. Pero es algo que Dios reveló muchos años anteriores, cuando Dios revela en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Sí? Entonces hay muchas pruebas, aún pruebas científicas, pruebas que aún científicamente, aún nosotros vemos más pruebas, como la prueba de profecía. Por ejemplo, en Salmo 22, Isaías 53, son dos capítulos que están llenos de profecías del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero ellos profetizaron cosas que sucedieron, o sea, mil años antes, profetizando de la resurrección del Mesías en Salmo 16, 10 y 11. Y luego aún profetizando de su crucifixión en Salmo 22. Y aún su manera de ser crucificado en Salmo 22, 16. Y aún que sus huesos no estarían quebrantados en Salmo 22, 17. Increíble, ¿no, hermanos? Y el nacimiento del Mesías en Isaías 7:14 sería de una virgen, la Biblia dice. También del lugar de nacimiento y cómo entraría el Mesías a Jerusalén, sentado sobre el asno, la Biblia dice. Zacarías 9:9. Todas estas cosas que fueron profetizadas cientos, miles de años antes que sucedieron. ¿Usted cree que eso fue casualidad? Hay como 10,000 profecías en la Biblia. O sea, Dios va cumpliendo, o sea, mostrando una vez más que Él es Dios, que este es su libro. Si nosotros creemos que ese es su libro, que la Biblia es la verdad, más nos vale que nosotros obedezcamos, que hagamos caso a lo que hay en este libro, hermanos. Usted sabe que aún los historiadores están descubriendo cosas que la Biblia, acerca del diluvio. Usted sabe que en las diferentes culturas de la historia hablan de un diluvio también. También estaba leyendo por el internet y acerca del Éxodo. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipcio. ¿Usted sabe que lo que ellos descubrieron en el fondo del Mar Rojo? Incrustada una llanta en el coral de un carro, de la llanta de un carro. Cosas así que uno puede decir, aún para los que no creen, ¿no? Ay, ¿cómo puede ser? La Biblia profetizando acerca de diferentes naciones y diferentes personas, diferentes reyes. Por ejemplo, el nacimiento del rey sirio está en Isaías 44, 26, 28, Isaías 45. El Señor profetizó a través de su palabra acerca del rey sirio, de su existencia, pero también lo que él haría. Y los historiadores descubrieron que no fue una persona fictiosa, una persona así imaginaria. Y ahí usted podría visitar su tumba hoy, si usted quisiera. La destrucción de la ciudad Tiro, en Ezequiel 26. Los historiadores nos dicen, nos relatan, que así como Dios dijo en Ezequiel 26, así la destrucción de esa ciudad. Alejandro el Magno, él guió un ejército para destruir esa ciudad. Hay muchos más descubrimientos, pero yo creo que todos ustedes son testigos personales que la Biblia es verdad y la Biblia opera y funciona, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados por el poder de la palabra? Pues más de todas estas evidencias que acabo de compartirles, o sea, usted es testigo, la Biblia obra, la Biblia funciona, ¿sí o no? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta
sabiendo que la palabra es la palabra de Dios, o sea, es el libro de Dios. O sea, nosotros debemos, entonces, si es el libro de Dios, usted y yo debemos tratar la Biblia como ningún otro libro. A veces hay personas que dedican más tiempo a sus revistas, a su programa favorito más que la Biblia. ¿Cómo podría yo, sabiendo que la Biblia está en una categoría, o sea, ahí está la Biblia sola, cómo podría leer más un libro escrito por un hombre X, por una mujer X, y darle más tiempo que la palabra de Dios? Número uno, necesitamos tener la palabra de Dios como prioridad sobre todas las cosas. Yo no sé cómo usted use su tiempo. Cada uno es dueño de su tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Pero yo le sugiero a usted que use su tiempo en estudiar, en memorizar, en leer la palabra de Dios. Salmo 138, verso 2. Mire lo que dice. Salmo 138, verso 2. Dice que Dios, Salmo 138, verso 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Quién ha exaltado la palabra de Dios? ¿Quién? El Señor, ¿no? O sea, el Señor ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas. Digan conmigo, sobre todas las cosas. ¿Cuál debe ser prioridad en su vida entonces? Palabra de Dios. A ver, hay muchos predicadores hoy en día que dicen: Dios me reveló algo, pero no está en la Biblia, y lo predican. Y aún más triste, hay personas que los creen, cuando la Biblia dice que nosotros no debemos. La Biblia dice en Deuteronomio 4, verso 2, dice que nosotros no deberíamos añadir a la palabra que Dios nos ha dado. Nosotros no debemos añadir o quitar. Deuteronomio 13, 32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Imagínense, nosotros tenemos que leer, estudiar y recibir la palabra tal como está escrita la palabra de Dios. Y no creer esos mentirosos que dicen: pero Dios me reveló algo adicional. No, la Biblia dice en Proverbios capítulo 30, verso 6: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay muchos mentirosos hoy en día que van diciendo que Dios me mostró, Dios me reveló, o un ángel me mostró. Pues Dios le va a reprender a esa persona. Y esa persona, como la Biblia dice en Proverbios 36, será hallado mentirosa. Nosotros siempre debemos decir: ¿qué dice la Biblia? Y usted, en sus problemas, en su trabajo, con su hijo, con su esposa, con su aflicción, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dios ha exaltado su palabra sobre todas las cosas. La Biblia dice su nombre y la palabra de Dios. Hoy tenemos muchos hoy en día que escuchen un predicador, escuchen un pastor, y algunos hasta, y luego no chequen lo que él dijo. Vi por el internet un predicador que estaba predicando cosas horribles, cosas no hay nada que ver. Estaba predicando que usted y yo somos dioses. Pero qué triste de ver la gente aplaudiéndole, la gente gritando amén. Y cuando la cámara estaba mostrando a la gente en la audiencia, yo vi muy pocas Biblias. ¿Usted se acuerda en Hechos 17? ¿Qué hacían los hermanos en Berea? ¿Qué hicieron ellos?
Pues la Biblia dice que ellos checaban, ¿sí o no? Escudriñaron las escrituras, si las cosas que Pablo predicaba eran así. Hermanos, número 2, nosotros necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la palabra de Dios. Me contaron una historia de una mujer que ella vivía muy pobremente, creo que en Inglaterra. Vivía en un apartamento muy pobre toda su vida. Y un día ella invitó a un no sé si era nieto, si era familiar, pero un jovencito que fue a su apartamento para tomar té con ella. Entonces ella estaba preparando el té en su cocina y el joven estaba dando vueltas ahí mientras que ella preparaba el té en su sala. Y él se acercó un cuadro que en el cuadro tenía como un papel muy viejo. Entonces él, por curiosidad, le preguntó a ella, ¿y ese papel en el cuadro de qué se trata? Y ella dijo, pues no tengo idea, porque no sé, nunca he tomado el tiempo y ya no veo bien. Entonces el joven comenzó de leer lo que decía ese papel en el cuadro. Y era un papel que declaraba que su mujer tenía el derecho, yo creo que se dice en el testamento, que se le fue dejado a millones de libras. O sea, era rica, pero nunca supo lo que tenía porque no leía. ¿Entendieron? Hay muchas personas que no aprovechan de ese cofre de tesoros increíbles. Son ricos porque el papel está enfrente de ellos, están en su casa, pero no aprovechan. Esa mujer vivió pobre por casi toda su vida. El joven se lo contó. ¿Y por qué usted vive como vive? Usted es millonaria, pero usted nunca supo aprovechar lo que usted tiene porque usted nunca ha leído lo que usted tiene. Si usted nunca lee de lo que usted tiene, ¿cómo usted puede aprovechar? Dios ha diseñado al hombre para leer, para escuchar, para hablar. Y nosotros tenemos que aprovechar de lo que Dios nos ha dado, de tantos beneficios de la palabra de Dios, ¿no? Con la palabra dice que uno puede recibir sanidad por la palabra. En Salmo 107, verso 20, Dios envió su palabra y lo sanó. Y la palabra nos corrige, nos instruye. Lo que leímos en el principio de la predicación. La palabra nos edifica, dice en Hechos 20 y 32. La palabra nos cambia, nos convierte. ¿Cuántos de nosotros hemos sido cambiados por la palabra? Pues la Biblia dice en Salmo 19, la ley de Jehová convierte el alma. A través de ella viene la fe. En Romanos 10, la fe viene por oír la palabra de Dios. La palabra nos liberta. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y Jesús, orando al Padre en Juan 17 dijo, Padre, tu palabra es verdad. La palabra nos liberta. La palabra nos guía. Tantos beneficios, y no tenemos tiempo para quizás contarles todos los beneficios. Siempre se nos queda tarea acerca de descubrir más cosas en la palabra. Pero quiero decirles, quisiera amonestarles, lean la Biblia. Aún más en esos tiempos críticos. Sus vecinos, sus amigos, sus familiares están buscando soluciones. Y nosotros como iglesia, nosotros debemos tener las respuestas. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y usted tiene a Cristo en su vida? Pues Jesús es el camino. Nosotros debemos tener dirección porque tenemos a Cristo. Hay unos hermanos que son dueños de una cremería. Y ellos me contaron que por lo que está pasando en el mundo, están viniendo sus clientes, ellos saben que son cristianos, están preguntándoles, ¿qué está pasando? Y díganos qué tenemos que hacer. Están predicándoles la palabra de Dios. Nosotros debemos prepararnos para ser personas de solución para este mundo, porque tenemos a Cristo. Acuérdese, aún en Mateo 12, 32, que yo creo que habla acerca de lo que nosotros debemos de ser en Dios.
En Mateo 12:32. Perdón, yo creo que está en Lucas 12:32. Perdón, me equivoqué. Está en Mateo 13:31. Es para darles ejercicio, ¿no? No han abierto la Biblia por unos días. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Imagínense, cuando Dios, por su poder, por su palabra, por su obra, le hace crecer a usted, usted podrá ayudar a otros. ¿Cuántos quieren ayudar a otros? Podemos ayudarles por predicar el evangelio. Eso es lo que la gente necesita. Nosotros nunca debemos dar lo que la gente quiere, debemos dar a la gente lo que la gente necesita. Un buen doctor no da un reporte, quizás lo que la gente quiera, pero un doctor da a la gente lo que la gente necesita. Ay, pero esto me va a doler mucho, pero eso es lo que tú necesitas. Si nosotros queremos ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nosotros tenemos que darles a Jesús. Debemos prepararnos en la Biblia, leer la Biblia, estudiar, memorizar y luego predicar. 1 Timoteo 4:13. Pablo dijo a Timoteo: ocúpete en la lectura. Debemos ocuparnos en la lectura. La palabra ocuparse en el griego significa prestar atención. Significa aplicarse uno mismo a. Algo que he aprendido de los mexicanos. Aplíquese. ¿Qué es aplíquese? ¿Cómo me aplico? Pero ahí está. Aplicarse uno mismo a algo. ¿Cuántos de ustedes se aplican a la lectura de la Biblia? Así dice la Biblia, aplíquese a la lectura. Así dice en el griego, aplicarse uno mismo a. También significa prestar atención. Cuando jugaba en un equipo de hockey sobre hielo en Canadá como adolescente, era fanático de ese deporte. Y mi equipo favorito siempre memorizaba todos los datos de todos los jugadores, de su fecha de nacimiento, cuántos años tenían, de cuántos goles hacían. Y si alguien me preguntaba, oye, ¿quién es número 5 del equipo? Yo le decía, fulano de tal, y tiene 20 goles, y anoche anotó 2, porque pasaba todo el tiempo leyendo, y ya me convertía casi en un disco de hockey sobre hielo. Es cierto, hermanos. O sea, mi amigo y yo nos convertíamos en enciclopedias caminantes de la historia y los datos de nuestro equipo. Lo que estudiamos, lo que leímos, lo que miramos, o sea, prontamente esas cosas comienzan a invadir todo nuestro ser, ¿no? Nuestra manera de pensar, aún nuestra forma en las cosas que nosotros podemos hablar. Quiero animarles, lean la Biblia, aplíquense. Salmo 1:1 dice, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? La palabra delicia en el hebreo significa placer, deseo, cosa valiosa. Y viene una palabra raíz en el griego que significa inclinarse a. O sea, si usted tiene una inclinación a hacer algo. ¿Cuántos de ustedes se inclinan a las taquerías? ¿Usted sabe lo que me quedé sorprendido? En todo el tiempo que el gobierno decía, no, uno debe quedarse en la casa, todos los mexicanos encerrados en sus casas, no se debe comer en la calle, es nada. Estaba viendo las taquerías así. ¿Vio?
Los mexicanos se inclinan a los que. No les voy a preguntar lo que van a hacer a las 8:15. Pero usted sabe que cómo puede ser. Hay cristianos que van a nuestros templos evangélicos, nuestras iglesias evangélicas. Ellos no se inclinan a leer la palabra. Dejen su Biblia ahí, en su cuartito, en su closet, y no están estudiando, no están leyendo. Hermanos, yo creo que la palabra de Dios debería convertirse en un placer, en un gozo. La Biblia dice en Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Espero que al oír la palabra de Dios, su corazón está recibiendo alegría. El escritor dijo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que, ¿qué dice? Eso es muy interesante, porque descubrí algo que hacen para los judíos. Para un niño judío, normalmente un niño judío en los tiempos de Jesús iba a una escuela para aprender la Biblia, teniendo 5 o 6 años. Y ahí lunes a viernes comenzó de aprender los primeros 5 libros de la Biblia. En el primer día de la clase, el rabí, el maestro, vertía miel sobre su plato, o sea, sobre su plato personal, donde él escribía lo que él iba aprendiendo. Porque la miel era una señal del favor de Dios. Entonces, para un niño judío no había algo mejor, más rico, más precioso que la miel. Entonces el maestro diría a los niños judíos, ahora muchachos, ahora ustedes pueden probar con sus dedos, con su lengua, pueden lamer su plato. Y que la palabra de Dios sea como la miel para sus bocas. Eso es lo que era el gran valor para esos niños, para que ellos fueran creciendo, teniendo el palabra de Dios como el máximo lugar. Y eso es por eso el salmista estaba diciendo que Señor, tu palabra es mejor que la miel. Señor, por eso es placer. Y mi corazón se inclina hacia la palabra. El salmista dijo, cuán dulces son mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, aún tiene más sentido conociendo más de la cultura judía. Espero que la palabra de Dios sea la cosa más maravillosa para su vida. Amén. El salmista dijo también, Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Jeremías dijo en Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Digan conmigo, fueron halladas tus palabras, yo las comí. La palabra comer en el hebreo significa banquetear, significa devorar. Estaba en Los Ángeles, California, con un grupo misionero y nosotros decidimos regalar a la gente de la calle un banquete gratuito, sin cobrar a la gente. Nosotros invitamos a la gente de la calle, si me acuerdo venían cientos de personas de la calle, gente que no tenía dinero, gente que dormía en la calle. Y nosotros regalamos a todos un platazo así de pavo, de verdura, de papa, riquísimo. ¿Cómo creen que ellos comían? Una migaja a la vez así. Hermanos, estos hombres de la calle, porque eran hombres de la calle, ellos devoraban, banquetearon. O como ustedes en México dicen, tragaron. Ustedes lo han dicho. Eso es lo que aprendí aquí. Impresionante. Esa era la actitud de Jeremías para con la palabra de Dios. Para él fue un banquete. Así nosotros debemos estar devorando.
comiendo la palabra de Dios, hermanos. Hay cristianos anoréxicos hoy en día. ¿Sí, hermana? Usted los ve entrar al templo, son muy bonitos de afuera, bien arregladitos, 3 horas enfrente del espejo y ahí entran. Pero si usted pudiera ver esos cristianos, esas cristianas en espíritu, anoréxicos. Porque no se nutran, no se banquetean con la palabra, hermanos. Y también porque hay pastores que no alimentan, no nutren con la palabra. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nos nutre la Biblia, ¿sí o no? Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, para Job era mejor la Biblia que su propia comida. Salmo 119:72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Volviendo a Salmo 1, la Biblia dice que la ley de Jehová debe ser nuestra ¿qué? Nuestra delicia. Acuérdese que la palabra raíz de delicia significa inclinarse a. Espero que su corazón se incline a la palabra. Pero la Biblia dice que debemos meditar en la palabra. La palabra meditar en el hebreo significa pensar, susurrar y hablar. Porque volviendo al ejemplo, o sea, lo que yo les conté, que los judíos como niños estudiaban la palabra de Dios, pero una de las formas de su aprender la palabra era repetir los versículos audiblemente, hasta que las personas que pasaban por ahí, por una sinagoga, escuchando todos los niños, se pudieran escuchar, como ellos describían, si fuese un grupo de pollitos piando, pero ellos estaban repitiendo en voz alta. Y hasta hoy en día usted podría ver en el Medio Oriente, en algunas escuelas, algunos de los jóvenes que están aprendiendo, porque es una forma de aprender, caminando en la orilla de una aldea, porque ellos están repitiendo en voz alta y memorizando los versículos. Eso es lo que significa meditar. A veces la gente piensa en meditar y piensa en no nos vamos a convertir en yoguistas. Y aún los historiadores dicen, uno de los historiadores que vivían en aquel tiempo estaba diciendo que casi no había niños judíos que no conocían las cosas de la palabra de Dios, porque un niño ya llegando a la edad de 10 años ya memorizaba, ya pudo citar de memoria la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Un niño de 10 años. Ya cristianos de 10, 20 años. Y usted le pregunta, ¿qué saben de la Biblia? Juan 3:16. Imagínate, un niño con tanto la palabra de Dios, llegando a la edad de 10 años, ya pudiendo memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Y esos, si algunos de ellos avanzaban en su escuela judía, cuando llegaban a la edad de 15, ya pudieran memorizar de Génesis hasta Malaquías. Impresionante la prioridad de la palabra. A veces los rabís en las escuelas, ellos decían, a ver, tal versículo, y los niños tenían que contestar no solamente el versículo, pero el verso antes y después de ese verso. O sea, ellos vivían en el texto. Impresionante como ellos meditaban, estudiaban, memorizaban. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las
porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. Esa palabra en el griego significa buscar, investigar. Y la palabra investigar significa estudiar a fondo una determinada materia. O sea, si usted quiere saber algo, si de repente usted quiere saber, yo quiero saber cómo funciona un carro, pues no me pregunta a mí, ¿no? Yo conozco una familia que los suelo visitar y su hijo es un mecánico. Entonces mejor que usted hable con él, mejor que usted invierta en tiempo en estudiar por libros. Pero eso es lo que significa investigar, estudiar a fondo una determinada materia. También significa hacer indagaciones para descubrir algo que se desconoce. O sea, para salir del mundo desconocido de algo y entrar al mundo conocido, usted tiene que investigar. En las cosas de Dios, usted tiene que investigar, yo también. Por eso la Biblia dice, escudriñad, investiguen, ¿qué cosas? Las Escrituras, hermanos. Invierte tiempo. Yo como niño, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, nosotros llegamos al arroyo, nos daban un plato y nosotros estábamos ahí pasando tiempo, sacudiendo, girando el plato. ¿Usted sabe lo que estamos haciendo? Lavando oro. Haciendo todo eso para que saliera una pepita de oro. Y nunca se agarraba una pepita de oro, nada más llegando al arroyo, ahí está uno, ahí está otro. Uno tenía que invertir horas y tener paciencia, girar una vez, mirar una vez. Eso es lo que usted debe hacer con la palabra de Dios. Usted necesita invertir tiempo. Tiene que sembrar para cosechar. No se va a arrepentir, porque en vez de sacar una pepita de oro, usted va a estar sacando tesoros preciosos, eternos de la palabra de Dios. Mucho mejor, ¿sí o no? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra, ese es el verbo usar, significa dividir correctamente. No simplemente sacar un texto fuera de contexto, pero saber cómo dividir. Por ejemplo, estaba leyendo en el comentario, decía, donde dice que use bien, significa manejado correctamente. También significa cortando derecho o correctamente. Era también una metáfora tomada de un padre o mayordomo que corta y reparte el pan entre sus niños. O sea, uno tiene que saber con la ayuda de Dios, de estudiar y también poder usar bien, cortar, dividir correctamente para alimentar al pueblo. Es una de las responsabilidades de un líder. Un buen líder siempre alimenta, nutre, ¿no? Una historia del rey David en 2 Samuel 6:18. 2 Samuel 6:18 y 19, donde dice, él repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. David alimentaba al pueblo. En Ezequiel 34, Dios reprendió a los pastores que no pastoreaban el pueblo. Dios les reprendió porque ellos estaban apacentándose a sí mismos. Y a muchos que lo hacen hoy en día. Si usted quiere saber si tal líder, tal pastor, tal predicador está haciendo su trabajo, debería estar alimentando el pueblo, no a sí mismo. Según de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Imagínese
Timoteo desde la niñez estudiaba. Josías era un rey niño. Tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Y él usaba la palabra de Dios para gobernar al pueblo. En 2 de Reyes 23:2. Hermanos, necesitamos leer, necesitamos investigar, necesitamos meditar, necesitamos memorizar. Y voy a terminar la predicación con esto. Y necesitamos predicarla. Tenemos que predicar la palabra, ¿sí o no, iglesia? O sea, por supuesto, nosotros primero tenemos que estar, alimentándonos con la palabra, siendo alimentados por la palabra, estudiando, escudriñando, investigando, memorizando, cargando la palabra de Dios en nuestras vidas, guardando la palabra de Dios en nuestras vidas, pero no solamente llegar hasta ahí y ya. Jesús nos dio una comisión para predicar la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a predicar la palabra de Dios? Usted no necesita un púlpito para predicar. Hay miles de personas aquí en México, en las canchas, en las calles, en los trabajos, en su barrio, ya están. Tiene su audiencia. Un taxista que se graduó del Instituto Bíblico, siempre al verlo, siempre me contaba sus historias. En las veces que a veces me llevaba al aeropuerto, me decía: Pastor Miguel, le voy a contar una historia. Qué maravilloso es el Señor. Ayer cuando estaba trabajando, se subió un hombre que muy necesitado, me abrió su corazón y terminé predicándole el Evangelio. Y le dije: hermano, ¿usted se da cuenta? Aquí está su púlpito, el taxi. Es un predicador. La palabra predicar habla acerca de anunciar. Es lo que Dios quiere, que nosotros seamos proclamadores, ¿no? Dice en 1 de Pedro 2:9 que somos llamados a anunciar las virtudes ¿de quién? ¿De uno mismo? ¿De Dios, sí o no? Dice en 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es locura para muchas personas, pero bendito locura, porque a través de ella nosotros conocemos a Cristo, ¿sí o no? ¿Están agradecidos? ¿Está agradecido que alguien le haya predicado? Pues haga el mismo favor a alguien. Predícale. Jesucristo en su ministerio, si usted estudia su ministerio en los evangelios, hay 3 cosas sobresalientes de su ministerio: la enseñanza, la predicación y el sanar la gente. Son 3 cosas principales. Jesús dedicaba mucho de su tiempo haciendo ¿qué? Pues dice en Marcos, vamos a ver varios versículos. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. O sea, eso fue parte del propósito del Hijo de Dios, de su venir a la tierra, era predicar. La palabra predicar en el griego significa proclamar, como proclamador público. También significa anunciar buenas nuevas. La palabra predicar aparece en diferentes formas en el Nuevo Testamento 128 veces. O sea, predicaron, predicó, predicaba. Es algo de alta prioridad. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23. También en Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellas. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios.
¿Qué hacía Jesucristo, hermanos? Juan el Bautista era un predicador también. Jesús enviaba a sus discípulos a hacer ¿qué? Dice en Marcos 3:14 que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Hermanos, nosotros debemos predicar. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y pasead ¿no? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué hacían los discípulos en Hechos? Predicaban. Esteban, en su predicación de despedida, en Hechos 7, predicó un mensaje que más o menos habrá demorado como entre 10 y 12 minutos. Usted podría leer su predicación por entero. Entre 10 y 12 minutos para leer la predicación. Él tiene como 50 citas o referencias de la Biblia. Hoy se escucha un predicador 1 hora y por ahí 2 o 3 versos. Y el resto del contenido, rollos, filosofía humana, pensamiento humano, principios del mundo, principios de un filósofo de X. Predicadores que no están predicando con el contenido de la Biblia. Estaba leyendo un pastor súper famoso en los Estados Unidos que le tocó predicar a un grupo de universitarios, no eran cristianos. En vez de hablarles del evangelio, de Jesucristo, de arrepentimiento para ser salvos, él les decía, pues Dios está contento con ustedes mientras que ustedes hagan lo que a ustedes les gusta hacer. Y yo me quedé así sorprendido. Qué triste. ¿Cuántos quieren predicar a Jesucristo? Pablo fue conocido como predicador del Evangelio de Jesucristo. En Hechos 17:18. Espero que usted y yo seamos conocidos también de predicadores de Jesucristo. Porque la Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo cree usted? Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hermanos, Pablo se dedicaba a predicar. La Biblia dice en Hechos 18:5 que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Dedíquese a predicar. Cuando usted pueda, cuando Dios le abre una puerta. Como los discípulos en los ríos, en los montes, en los cerros, en las plazas, en las casas. La Biblia dice todos los días ellos no cesaban de predicar en las casas, en los templos. En Hechos 28:31 dice que Pablo predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Una de las estudiantes del Instituto Bíblico, hace poco, el Señor se la llevó. Estaba compartiendo con unos hermanos, estaba contándoles de ella porque yo tuve el privilegio de conocer a esa familia. Y algo que siempre veía en ella siempre me contaba que, vino una vecina, el martes voy a tener un café con 2 vecinas más y el viernes me juntaré con unas amigas más, siempre con el propósito de hablarles de Jesucristo. Invierta su tiempo en las cosas eternas, porque usted no sabe cuándo puede venir su momento, su día. Trabaje, como la Biblia dice en Juan 9:4, mientras que es día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, la Biblia dice. Hermanos,
sí debemos leer, sí debemos escudriñar, sí debemos estudiar, investigar, memorizar, meditar, pero tenemos que predicar también. Alguien le predicó a usted. Pablo dijo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Pablo se esforzaba en Romanos 15:20. Y Pablo decía, ay de mí si no anunciara el evangelio. En 2 años, la Biblia dice, en Hechos 19:10, la Biblia dice que Pablo, la Biblia dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. En 2 años Él llenó un continente entero con la Biblia. Prediquemos a Cristo. Acuérdese, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la ¿qué? Pues es la manera de Dios. A través de la predicación. Así usted conoció a Cristo. La Biblia dice en Tito, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. O sea, Dios manifiesta su palabra por la predicación. Y a través de la palabra, uno es nacido de nuevo. Hermanos, alguien dijo, predicar con fuego y verdad es algo que el infierno lo teme. La tierra lo necesita y el cielo lo ordena. Es algo que se necesita. Dios por la historia levantaba diferentes reformistas y predicadores de sus generaciones. Juan Wesley, Calvino, John Hus, Carlos Zwingli, Jonathan Edwards, Martín Lutero. Y proclamaban y predicaban, algunos de ellos hasta la muerte. Ahora nos toca a nosotros. ¿Quién va a anunciar el nombre de Jesús en su generación? Noé fue un pregonero de justicia. La Biblia dice, un predicador. Y Noé decía, ya viene la lluvia, ya viene el diluvio. Nosotros hoy en día, debemos decirle a la gente, ya viene Jesucristo. Mientras que haya tiempo, métete en el arca. Y Jesucristo es el arca. Jesucristo es la salvación, ¿sí o no? No se detenga, hermano. Predique la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Predicadores de la palabra de Dios. Termino esta noche contándoles una historia. Creo que les habré contado en otra ocasión, pero yo creo que va a concluir bien. Conocí una predicadora en Cuba. Y ella comenzó de predicar cuando tenía 11 años. Cuando la conocí tenía 68. Toda su vida ha estado predicando. Y hasta que yo sepa, sigue predicando. Y alguien le dijo, hermana, usted por su edad ya debe pensar en retirarse, en jubilarse. Ya deje de predicar. Y él le respondió, ¿dejar de predicar? ¿Jubilarme de predicar? Me voy a jubilar cuando se jubile el diablo. Qué actitud tremenda, ¿no? Me voy a jubilar cuando se jubile el diablo. ¿Cuántos van a predicar a Jesucristo? Vamos a predicar a Cristo, hermanos. Agradó a Dios que a través de la locura de predicación que se salve la gente. Es lo que tenemos que hacer antes de irnos de esta tierra. Predicar a Cristo. La Biblia es la palabra de Dios. El Dios de las Escrituras. Hay que leer, memorizar, meternos, meditar, estudiar y luego, ¿qué? Predicar. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos tener un nuevo compromiso, valor y aprecio para la palabra. Y que Dios nos ayude, que nosotros prediquemos con más denuedo aún. ¿Cuántos quieren hacer eso? Si ese es su deseo, póngase de pie y terminemos orando.
Si usted quiere decirle al Señor que usted quiere avivar ese deseo de estudiar y leer, meterse más en la Biblia, levante sus manos a Él y dígaselo con su boca. Diga: Señor, ayúdame. Señor, que tu Espíritu Santo obre en mi corazón. Ayúdame, Señor, a tener más hambre, sed. Dile al Señor, dile: dame entendimiento. Con el salmista dijo: dame entendimiento. Enséñame, Señor, tus estatutos. Aclámale al Señor esta tarde. Ese es su deseo, de crecer en la palabra, crecer en las cosas de Dios. Si usted ha tenido un deseo, quizás hasta flojera en su actitud hacia la palabra, dígale: Señor, me arrepiento. Toca mi corazón, Señor. Ayúdame, enséñame, aviva ese deseo, Señor, y ayúdame a predicar la palabra a mis vecinos, a mis amigos, a mis familiares. Que no me calle, Señor. Que me dedique, Señor, que me entregue por entero la predicación de la palabra. Gracias, Jesús, por ser fiel a través de las generaciones. Como tú eres eterno, como tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, tú también dices que tu palabra eterna es. Y tú has conservado tu palabra a través de los siglos, a través de las generaciones. Y te damos gracias hoy con nuestras manos levantadas por nos haber dado ese gran regalo de la palabra de Dios. Ayúdanos, oh Dios de los siglos, a hacer nuestra tarea fielmente en esta generación, de estudiar y pasar estas verdades a las generaciones venideras hasta que tú vengas, y predicarte con fervor, con fuego, para que la gente se salve antes que tú vengas. Gracias, Jesús. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu. Avive, Dios, el deseo, Señor, el sed y hambre de la palabra de Dios en tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sean bendecidos, hermanos.